Tras todo esto, es un fragmento de realidad efectiva lo que se pretende desmentir. El ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional una buena cuota de agresividad. O sea que está en su naturaleza. El párrafo es más largo, pero no lo voy a leer porque le dije es un adelanto. Si les parece, empezamos paso a paso con el capítulo 5 del malestar en la cultura. Sí. ¿Querés leer, Guillermo? Sí, espérame que ubique el capítulo. La página 105 de Amorortu. ¿Vos tenés Amorortu? Sí. Ahí está. Desde el principio nomás. El primer párrafo sí, después vamos a saltar un poquito. El trabajo psicoanalítico nos ha enseñado que son justamente estas frustraciones de negaciones de la vida sexual lo que los individuos llamamos neuróticos, lo que los individuos llamados neuróticos no toleran. Ellos se crean en sus síntomas satisfacciones sustitutivas, que pero los hacen padecer por sí mismas o devienen fuertes fuentes de sufrimiento por depararles dificultades con el medio circundante y la sociedad. Lo segundo se comprende con facilidad. Lo primero nos pone frente a un nuevo enigma. Ahora bien, la cultura exige otros sacrificios, además del de la satisfacción sexual. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Quieren que lo comentemos un poquito? ¿O seguimos leyendo y después retomamos todo el debate? Bueno, vamos a la página siguiente, 106. 106, sí. Acá va a hablar del ideal de amor. Es el segundo párrafo, Guillermo, cuando dice uno de los reclamos. Uno de los reclamos ideales, como lo hemos llamado, de la sociedad culta, puede ponernos sobre la pista. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es de difusión universal y es, por cierto, más antiguo que el cristianismo, que lo presenta como su mayor título de orgullo. Pero seguramente no es muy viejo. Los seres humanos lo desconocían aún en épocas históricas. Adoptemos frente a él una actitud ingenua, como si lo escucháramos por primera vez. En tal caso, no podemos sofocar un sentimiento de asombro y extrañeza. ¿Por qué deberíamos hacer eso? ¿De qué nos valdría? Pero, sobre todo, ¿cómo llevarlo a cabo? ¿Cómo sería posible? Mi amor es algo valioso para mí. No puedo desperdiciarlo sin pedir cuentas. Me impone deberes que tengo que disponerme a cumplir con sacrificio. Si amo a otro, él debe merecerlo de alguna manera. Prescindo de los beneficios que pueda brindarme así como de su posible valor como objeto sexual para mí. Estas dos clases de vínculo no cuentan para el precepto del amor al prójimo. Y lo merece si en aspectos importantes se me parece tanto que puedo amarme a mí mismo, en él. Lo merece si sus perfecciones son tanto mayores que las mías, que puedo amarlo como al ideal de mi propia persona. Tengo que amarlo si es el hijo de mi amigo, pues el dolor de mi amigo, si a aquel le ocurre una desgracia, sería también mi dolor. Forzosamente participaría de él. Para un poquito. Pero si... Para un poquito. ¿Lo siguen, Gloria y Ricardo? Sí, sí, sí. Sí. O sea, se está preguntando, ¿por qué amar al prójimo como a uno mismo? ¿Por qué este pedido de amar
a cualquiera si es un extraño. ¿Se lo merece? ¿No se lo merece? Está introduciendo la discusión, ¿no? ¿Seguimos, Guillermo? Seguimos. Bueno, pero si es un extraño para mí y no puede atraerme por algún valor suyo o alguna significación que haya adquirido para mi vida afectiva, me será difícil amarlo. Y hasta cometería una injusticia haciéndolo, pues mi amor se aquilata en la predilección por los míos, a quienes infiero una injusticia si pongo al extraño en un pie de igualdad de ellos. Con ellos. Pero si debo amarlo con ese amor universal del que hablamos, meramente porque también él es un ser en la tierra, como el insecto, como la lombriz, como la víbora, entonces me temo que le corresponderá un pequeño monto de amor, un monto que no puede ser tan grande como el que el juicio de la razón me autoriza a reservarme a mí mismo. ¿Por qué, pues, se rodea de tanta solemnidad un precepto cuyo cumplimiento no puede recomendarse como racional? ¿Se entiende? ¿Lo viene siguiendo? Dice, ¿por qué se nos pide amar a un extraño? ¿Por qué se nos pide amar a un extraño? No parece muy racional, dice él. Bueno, Freud era Freud, ¿no? Agarraba algo y lo desmenuzaba, lo analizaba. ¿Seguimos, Guillermo? Bueno, y si considero mejor las cosas, hallo todavía otra dificultad. No es solo que es extraño, es en general indigno de amor, tengo que confesar honradamente que se me hace más acreedor a mi hostilidad y aún a mi odio. No parece albergar el mínimo amor hacia mí, no me tiene el menor miramiento. Si puede extraer una ventaja, no tiene reparo alguno en perjudicarme, y ni siquiera se pregunta si la magnitud de su beneficio guarda proposición con el daño que me infiere. Más todavía, ni hace falta que ello le reporte utilidad, con que solo satisfaga su placer. No se priva de burlarse de mí, de ultrajarme, calumniarme, exhibirme su poder. Y mientras más seguro se siente él y más desvalido me encuentro yo, con certeza tanto mayor puedo esperar ese comportamiento suyo hacia mí. Pará un poquito. ¿Lo vienen Y si, siguiendo, Sí, sí. Gloria? Bueno, yo creo que esta No, pasa que última, no podía conectarme. esta Sí, última sí, pero lo parte, vengo siguiendo. fíjense en lo que se pregunta Freud. Dice, ¿cómo voy a amar a un extraño? Más cuando se comporta no en una forma amable conmigo. Entonces empieza a analizar situaciones agresivas en la humanidad, ¿no? ¿Querés repetirlo, Guillermo? Cuando dice, si puede extraer una ventaja, no tiene reparo alguno en perjudicarme. Si puede extraer una ventaja, no tiene reparo alguno en perjudicarme, y ni siquiera se pregunta si la magnitud de su beneficio guarda proposición con el daño que me infiere. Más todavía, ni hace falta que ello le reporte utilidad, con que solo satisfaga su placer, no se priva de burlarse de mí, de ultrajarme, calumniarme, exhibirme su poder. Y mientras más seguro se siente él y más desvalido me encuentro yo, con certeza tanto mayor puedo esperar ese comportamiento suyo hacia mí. ¿Seguimos? Está. Y si se comporta de otro modo, si siendo un extraño me muestra consideración y respeto, yo estoy dispuesto sin más, sin necesidad de precepto alguno, a retribuirle con la misma moneda. En efecto, yo no contradiría
aquel grandioso mandamiento si rezara, ama a tu prójimo como tu prójimo te ama a ti. Hay un segundo mandamiento que parece todavía menos entendible y desata en mí una revuelta mayor. Dice, ama a tu enemigo. Pues si lo pienso bien, no tengo razón para rechazarlo como si fuera una exigencia más grave. En el fondo es lo mismo. ¿Qué les parece esto? Antes de seguir la lectura, ¿algún comentario? No, interesante la mirada, porque, bueno, primero que sí, que uno a veces cuestiona esas cosas, pero más allá de eso, yo que hace muchos años había practicado bueno, el budismo, o había hecho metafísica unos años, eh, se trataban estos temas, pero con otro enfoque, ¿no? O sea, con ciertas leyes universales y un montón de cosas más. Pero la verdad que nunca lo vi como un planteo como un planteo de que por qué lo tengo que hacer, por qué yo lo que estoy oyendo de él es que por qué está esto, por qué lo tengo que hacer, como diciendo por qué me obligan a hacer esto cuando el otro a mí me está faltando constantemente respeto, ¿no? Digamos de esa manera lo está haciendo, ¿no? Por otro lado es violento, o puede agredirme, o puede violentarme. Eso es la mirada que tiene Freud, digamos. Freud confronta estas dos situaciones. Sí, Se nos pide amar al prójimo, amarlo, al prójimo como a uno mismo. Y dice, ¿y quién es ese prójimo? Que no lo conozco. Y no solo eso, no solo que si fuese un extraño. Entonces acá, ese párrafo que leímos 2 veces. Si puede extraer una ventaja, no tiene reparo alguno en perjudicarme. Digamos, todo el mundo no se comporta así, pero hay quienes sí se comportan así. ¿No? Ahora, el mandamiento es amarlo. Dice, no tiene reparo alguno en perjudicarme, y ni siquiera se pregunta si la magnitud de su beneficio guarda proporción con el daño que me infiere. Más todavía, ni hace falta que ello le repare utilidad. Con que solo satisfaga su placer, no se priva de burlarse de mí, de ultrajarme, calumniarme, exhibirme su poder. Y mientras más seguro se siente de él y más desválido me encuentre yo, con certeza, tanto mayor puedo esperar ese comportamiento suyo hacia mí. Entonces, Freud confronta esto. Se pide que amemos, que nos amemos entre todos, que amemos al prójimo, pero encontramos estas situaciones tan agresivas, tan dañinas. ¿Y qué tengo que tener? ¿Yo reparo hacia esta gente? Vamos a seguir leyendo y después volvemos sobre esto. Ahí donde dice, donde dejamos, Guillermo, ¿querés que sigamos? Bueno. Que venía, y si se comporta de otro modo, ahí venía, ¿no? No, en este punto creo escuchar... Ahí está. En este punto creo escuchar de una voz grave y digna la admonición. Justamente porque el prójimo no es digno de mi amor, sino tu enemigo, debes amarlo como a ti mismo. Lo repito, justamente porque el prójimo no es digno de amor, sino tu enemigo, debes amarlo como a ti mismo. O sea, tiene que venir alguien a decir, ámense, porque no está dentro de la naturaleza humana. Porque si no, no hay que decirlo. Si fuese una tendencia natural humana. Tiene que venir alguien a poner una ley. Esto es una ley. ¿Seguimos? Comprendo ahora, en un caso semejante, al decreto quia absurdum. Que esto es... a ver, ¿dónde lo tenemos? En la llamada 4, abajo dice, en el porvenir de la ilusión... Bueno, ¿Querés leerlo? Esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Sí, pero no me parece la traducción del latín que está, de la frase en latín que está ahí, pero bueno. No, porque dice Ahora, que se refiere a un debate que había en Francia cuando estaban hablando de los castigos y de la guillotina. Entonces, decía de que había que tratar con cierta Perdón, humanidad. Claudio, se me cortó la comunicación, no sé qué pasó. Se ve que anda mal internet y me quedé sin escuchar lo que decías. Que había una discusión en Francia, no me acuerdo si fue la época de que se discutían los castigos para los prisioneros y los delincuentes. Entonces alguien decía que había que ser humano y tratarlos con humanidad, y entonces alguien responde que empiecen por hacerlo los señores asesinos. ¿Se entiende? Digo, amarás al claro. prójimo como a ti mismo. Y del otro lado, bueno, que empiecen a hacerlo los que tratan mal a la gente, o los que agreden. Está. Igualmente, ahí la frase que pone en latín me parece que es creo, aunque es absurdo, sería la traducción, un poco así, digamos. Ah, Digo, como si fuera una contradicción. Creo porque es una frase loca, digamos, le creo porque es absurda, sí, nada más. creo, pero es un absurdo. Bueno, vamos a saltar Es un ese absurdo. párrafo y seguimos con el siguiente, que era el que habíamos empezado a leer al comienzo. Tras esto, tras todo esto, ahí. sí, Listo. Tras todo esto, es un fragmento de realidad efectiva lo que se pretende desmentir. El ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional una buena cuota de agresividad. En consecuencia, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo. Homo homini lupus. El hombre es el lobo del hombre. bueno, esta es es increíble lo que está diciendo acá, ¿no? Que la naturaleza del ser humano, si no hubiese cultura, es esta. En consecuencia, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión. Agredir para satisfacer la pulsión agresiva. Explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo. Usarlo sexualmente sin su consentimiento. Desposeerlo de su patrimonio. Humillarlo. Infligirle dolores. Martirizarlo y asesinarlo. ¿Qué les parece esto que está diciendo Freud? Y que tiene razón en esa discusión de la Revolución Francesa, digamos. O sea, que empiecen los asesinos por no asesinar. ¿Algo más se les ocurre? Se me fue. No, que sí, que eso es no, es cierto, ahora, vos estás planteando de que si no hubiera cultura, pero a veces la hay, sin embargo, la violencia en ese lado sigue existiendo. O sea, no sé si hay que poner, basta con la ley como para no traspasar esa barrera de violencia. Porque mucha gente, o sea, por más que la cultura, o sea, la cultura sea, o sea, nuestra cultura o atraviese la cultura ese tipo de mandatos, sin embargo, sigue actuando de esa manera. Bueno, estamos en el centro del análisis de la pulsión Sí. agresiva en el ser humano. Y podemos empezar a pensar ejemplos que los vamos a poder pensar porque hay de sobra. Vamos a otro párrafo más y A mí después... me parecía interesante. Sí, sí. Dale.
No, yo pensaba en el tema de la época de la dictadura, ¿no? Esto que yo vengo trabajando a través de los relatos y los testimonios de la gente que, bueno, quedó libre, digamos, el nivel bueno, de sadismo que ejercieron en todas sus expresiones, digamos, los torturadores, ¿no? Este, para pensar este tema también desde este comentario, esta lectura. Bueno, ustedes Sí. fíjense los elementos que usaba la Inquisición. Yo digo, ¿hace falta hacer tanto daño a una persona? Ujú. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Tupac Amaru? Sí, sí. Ujú. Bueno, podemos contar infinidad de situaciones. Lo que hizo Roca Bueno, con los indios. pero lo pensaba, digamos, a partir de lo que decía Gloria recién, digamos. Por un lado, evidentemente hacen falta las reglas para que no pasen desastres. Y es verdad, como bien decía Claudio, digamos, según cómo se ejerzan esas reglas, también pueden ser desastres lo que las reglas planteen. Digamos, no sé, está en discusión la pena de muerte, digamos, qué sé yo, en muchos países todavía se aplica y está discutido si eso está bien, digamos, éticamente. Porque pensaba esa dimensión, digamos, más allá de la regla escrita, esa ética, esos ideales que se construyen, digamos, o sea, que muchas veces hacen que las leyes sean eficaces o no. Digo, cuando vos mencionás lo de Roca, es muy interesante, porque digo, ya eso fue por 1879, creo, el reparto de indios, después de la conquista del desierto, y sin embargo desde 1860 ya no había esclavitud en la Argentina, así que ¿cómo repartían personas? Digamos, si eso estaba prohibido por nuestra Constitución. Sin embargo se hacía. Había alguna ideología que permitía que eso circulara más allá de que la ley lo permitiera o no. Digo, con lo que me deja pensando eso, digo, más allá de la ley escrita, cómo se arman los ideales, digamos, en las personas y en una época, digamos, para que permitan ciertas cosas o no. Bueno, yo dejaría esa pregunta y seguiría leyendo un poquito más para después retomar el debate. Esta. En la página siguiente, la 109, porque esto que vamos a leer responde un poco a lo que vos preguntás, Guillermo. Dice, la existencia de esta inclinación... Sí, voy de... La existencia de esta inclinación agresiva que podemos registrar en nosotros mismos y con derecho presuponemos en los demás es el factor que perturba nuestros vínculos con el prójimo y que compele a la cultura a realizar su gasto de energía. A raíz de esta hostilidad primaria y recíproca de los seres humanos, la sociedad culta se encuentra bajo una permanente amenaza de disolución. El interés de la comunidad de trabajo no lo mantendría cohesionada. En efecto, las pasiones que vienen de lo pulsional son más fuertes que unos intereses racionales. La cultura tiene que movilizarlo todo para poner límite a las pulsiones agresivas de los seres humanos, para sofrenar mediante formaciones psíquicas reactivas sus exteriorizaciones. De ahí el recurso a métodos destinados a impulsarlos hacia identificaciones y vínculos amorosos de meta inhibida. De ahí la limitación de la vida sexual y de ahí también el mandamiento ideal de amar al prójimo como a sí mismo, que en la realidad efectiva solo se justifica por el hecho de que nada contraería más a la naturaleza humana originaria. Bueno, Pero para ahí, con todo... para ahí. O sea, que la naturaleza humana es una naturaleza pulsional.
yo lo digo acá con los compañeros que no manejan el concepto de pulsión, la naturaleza humana es instintiva. Instintiva, impulsiva, pero bueno, el concepto psicoanalítico es la naturaleza humana es pulsional. Pero que Y, no es lo mismo que instinto. ¿cómo? Disculpame. No es lo mismo que instinto. Etimológicamente son dos cosas distintas. ¿Qué cosa? Instinto y pulsión son dos cosas totalmente distintas. Son distintas, pero se puede, mira, en la traducción de Amor-Ortu dice pulsión, y hay otra traducción de Freud que es López Ballestero y habla de instinto. En algún punto Freud explica por qué el instinto se convierte en pulsión. Porque la cultura hace todo un trabajo, justamente lo que estamos leyendo. Yo lo digo para que se entienda, por ejemplo, Gloria, que no viene del campo del psicoanálisis, para que se entienda. Y lo digo con la salvedad, o sea, para poder aproximarnos a esta idea, usamos la palabra instinto y aclaramos que en realidad es pulsión. ¿Cuál es la diferencia entre instinto y pulsión? Justamente todo lo que estamos leyendo. La cultura transforma la naturaleza humana. Una cuestión. ¿Cómo? Yo quería por ahí interrogar una cuestión, digamos, en esto. Porque cuando uno plantea la naturaleza humana ligada a estas pulsiones agresivas y que cobran la forma esta donde... Y que más vale, ¿no? O sea, estoy de acuerdo que esto pasa todos los días, que hay asesinos, que hay... y de formas muchas más solapadas, donde, como dice Freud, cualquiera puede intentar al otro utilizar su trabajo sin resarcirlo, someterlo sexualmente sin consentimiento, explotarlo, reventarlo, asesinarlo, digamos, más vale que entiendo que todo eso pasa todos los días, digamos. Ahora, la cultura no, salvo que uno la considere desde un lado religioso y que es dada por dioses o seres extraterrestres o celestiales, digo, la cultura también es un producto humano. O sea, el mismo, también aquel efecto que se contrapone a esa tendencia, también es de naturaleza humana. Digo, cuando decimos la naturaleza humana es de naturaleza pulsional y agresiva, digo, y acuerdo en parte. También lo que hace dique a eso también es parte de la naturaleza humana. La cultura pacifica al ser humano, pero la cultura es construida por el ser humano. No viene por fuera. Lo pienso así, no sé. Sí, es producto del ser humano y por lo tanto producto con todas las características del ser humano. Pero lo que venimos hablando desde el comienzo es que la cultura viene estableciendo una cantidad de normas, leyes, costumbres, reglas, y que todas están en dirección de salvar la cultura misma y mediar entre, digamos, los vínculos humanos. Entonces, el análisis que viene haciendo Freud es lo que él nota, digamos, esta naturaleza, este trasfondo muy pulsional que tiene el ser humano, y que es la cultura la que empieza a, ¿cómo poder decirlo? A modificarlo, a moderarlo. ¿Y en qué? Yo lo pienso más así como, no sé, como el ser humano tipo animal, como empezó en sus comienzos, en los cuales tiene que adaptarse a un ambiente, a una forma de vida, a tener que, no sé, lidiar con un montón de cosas, producto de su origen, y a medida que va pasando el tiempo, teniendo raciocinio, se va teniendo que empezar a modificar esa conducta violenta con la que viene constantemente ejerciendo o sobreviviendo para generar un espacio donde pueda convivir con otros de su misma especie. Me parece así, ¿no? A medida que va razonando, que va evolucionando. No sé si lo estoy planteando bien. No, sí, Entonces, ¿qué pasa? Ese instinto queda
O sea, la violencia queda, si nosotros vamos a pensar en los primeros seres que estaban, que quedan, no sé si eran en comunidad, no sé, o que tenían que defenderse de ciertos peligros, que tenían que ir a cazar a ciertos lugares para poder comer y enfrentarse a ciertos peligros, tanto un hombre como una mujer para defender a su cría, y eso queda latente, o sea, internalizado en nosotros, lo cual la cultura hace que al ir aportando o evolucionando, hace que podamos convivir entre nosotros, no sé, bajo ciertas reglas para no parecernos animales. No sé si me explico. Ahora vamos a pasar a otro capítulo después, en donde habla que la cultura transmite ideales. Transmite Aparte. ideales de higiene, ideales de limpieza, ideales de orden, ideales de cómo vincularse. Y en pos de esos ideales empieza a exigir que se cumpla. Como decía recién, tratar de que la gente se identifique, con modelos más pacíficos, por ejemplo. Sí, pero vos ponete a pensar una cosa, porque yo digo, ¿no? La cultura, como yo decía, la cultura transmite ciertas reglas para que el ser humano no se comporte de determinada manera o no genere determinada violencia ante otro. Pero sin embargo, también cuando hay situaciones de poder, según, no sé, ya sea económico o un lugar de poder o autoridad, trata de ver cómo poder ejercer esa violencia. O sea que ya no importa si se puede o no hacer determinadas cosas. Por ejemplo, la iglesia, cuando estaba en su máximo esplendor, también hacía una inquisición de gente que por ahí no seguía el catolicismo o no pensaba igual que ellos. O sea que en cierto lugar... Ahí, ahora cuando la próxima vez vamos a leer el capítulo 6, en donde habla de los ideales. Y los ideales es algo a lo que la cultura mueve a todos a esos ideales. ¿No? Nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos que movernos en un margen de ideales porque si no, no somos aceptados. Si vos salís a la calle vestido de gaucho, por lo menos vas a llamar la atención, digamos. Si vos empezás a hablar y usás términos que no son todos del castellano del Río de la Plata, y metés algunos términos de otro castellano, también vas a llamar la atención. Si vos te pones a discutir que por qué tanto orden y qué sé yo, y que es mejor otras cosas, probablemente hasta te sancionen. Entonces, acá dice, la existencia a cierta inclinación, dice, lleva a que la cultura tiene que mover mucho esfuerzo, ¿para qué? Para que todos estemos dentro de la cultura y dentro de esos ideales. Ahora, los que no están dentro de esos ideales, ¿no? Como ahora vamos a cortar porque queda un minuto y retomamos el debate. Sí. Los que no están dentro de esos ideales, también, y esto es lo que me parece que están preguntando, ¿qué hace la cultura? ¿Qué hace la cultura? Por ejemplo, ¿los discrimina? ¿Los indios eran considerados personas? ¿Los esclavos eran considerados personas? No sé, vamos a cortar y retomamos. Nos queda un ratito, porque tenemos otro seminario con Guillermo que tenemos que estar. Vamos a retomar 10 minutos más. Cortamos y empezamos.